también es importante que yo te comente, Mauricio, que no solamente están conectados los alumnos del taller, sino que dispusimos excelente, se ve perfecto. Dispusimos el link para que fuese una charla abierta a todos el resto que se quiera conectar. ¿Ya? Ahora sí, les voy a presentar de forma ya más formal a Mauricio Angelini. Nosotros éramos compañeros de curso allá en la Facultad de Arquitectura. Mauricio estudió en la Universidad de Chile. Desde el año 2002 es socio fundador del estudio de arquitectos 57 Estudios, junto con otro compañero nuestro, Benjamín Oporto. El trabajo de ellos ha sido publicado, exhibido y premiado alrededor del mundo. Entre los años 2005 y 2012 fue profesor de taller de la Universidad de Chile, de la Universidad Diego Portales y la Universidad Andrés Bello. Entre las obras destacadas de 57 Estudios están la Capilla El Roble del 2003, la Casa Kubler del 2009, un establo 2016, el edificio habitacional Casa Holanda, que vamos a conocer hoy día más detalles, y las recientes inauguradas oficinas E2E, que sabemos que obtuvieron también, hay un reconocimiento internacional, lo hemos visto moverse en las redes, muy bonito el proyecto también. Y ese es con madera y sistema prefabricado, así que si nos quieres contar algo de ese proyecto también súper bienvenido. En sus inicios, el año 2004, son ganadores de la 14ª Bienal de Arquitectura de Chile y también seleccionados en la muestra chilena para exponer en la 9ª Bienal de Venecia. Más recientemente ganan el primer premio en la muestra internacional de interiorismo y diseño Casa Foa 2016. El mismo año son premiados en la Bienal Iberoamericana de Arquitectura 10ª BIAU, y en 2018 ganan el premio al mejor diseño de objetos de la revista ED. En la última versión 2020 del concurso internacional Architecture Master Prize acaban de obtener el primer premio en la categoría industrial con el edificio en madera E2E. Actualmente se encuentran desarrollando proyectos industriales de vivienda y oficinas, y su obra busca maximizar la relación entre el edificio y su contexto, algo que para nuestro taller es súper importante, Mauricio. Nosotros trabajamos, en este caso, la vivienda y la variable de lugar, y esta búsqueda se desarrolla a través de un proceso de diseño con un enfoque técnico y constructivo, conjugando armónicamente forma, función y materiales. Mauricio, entonces te cedo la palabra. Aquí estamos todos a escucharte, y yo le pido a todo el público que por favor apaguemos los micrófonos. Todas las preguntas las vamos a estar recibiendo a través del chat. Vamos a dejar al menos unos 10-15 minutos al final de la sesión para hacerle las preguntas a Mauricio. Gracias. Gracias, Carolina. Yo encantado de participar, muy feliz de que me hayan invitado. Gracias a Nicole, a la Carolina también por esta invitación. Yo creo que es importante esta instancia el difícil momento que además están viviendo los estudiantes de no poder tener clases presenciales. Entonces, aprovechar al máximo estas posibilidades que nos da la tecnología de poder llegar directamente y compartir la información de dibujo, de todas las herramientas que usamos nosotros los arquitectos de manera directa. Me calza muy bien esto que mencionabas de la unión de las secciones, porque justamente lo que tratamos ahora de hacer para presentar este proyecto es mostrar las distintas componentes que llevan a un edificio a desarrollarse. No solamente la parte conceptual, no solamente la parte funcional, sino que también incluí al final cosas más técnicas de desarrollo constructivo, de instalaciones, de materiales que los proyectos de vivienda colectiva como los edificios son un elemento muy importante a considerar desde el primer minuto. Voy a ir pasando las láminas. Si por alguna razón en algún momento se queda pegado o algo así, me avisan. Tengo otras versiones que pesan menos, en ese caso vamos viendo cómo va funcionando esta. Ahí está. Nosotros somos, mi socio Benjamín Oporto y yo, aquí, como tú bien dijiste, arquitectos de la Universidad de Chile del año 2001. Desde esa época hemos estado enfocados en trabajar en proyectos que son principalmente habitacionales de casas.
también muchas remodelaciones, nos ha tocado hacer proyectos industriales también y de oficina, pero el tema habitacional ha sido el principal. Pero este proyecto de Casa Holanda es el primero que se acerca al tema inmobiliario, que ahí entran a jugar otro tipo de cosas que en los proyectos anteriores no nos había tocado ver. Aquí es muy importante la gestión, digamos, y cómo se va desarrollando el producto desde el interior, desde las necesidades del programa, y la arquitectura tiene que ir dando cuenta de esa, digamos, el diseño tiene que ir dando cuenta de eso desde el primer minuto. Aquí hay algunas obras que hemos hecho en toda nuestra etapa. Y el proyecto Casa Holanda, la verdad que bueno, el nombre Casa Holanda no es otra cosa que el proyecto queda en la Avenida Holanda de Providencia, responde a eso. Es un proyecto que, como explicaba antes, es un conjunto de casas juntas, que se denomina a nivel inmobiliario como townhouses o casa urbana, que se caracteriza justamente por tener patio, acceso a patio y a jardines, y se desarrollan más bien en vertical. Pero está emplazado en un barrio que no tiene muchos edificios, y los edificios que hay son de baja altura y máximo 4 o 5 pisos, y el resto son construcciones bajas. Y aquí ayudó mucho también la componente normativa y urbanística que tiene la Municipalidad de Providencia, que fue clave, digamos, para poder crear esta volumetría. Como ustedes saben, los proyectos inmobiliarios están muy sujetos a lo que la norma permite. Por lo tanto, la normativa es muy importante a la hora de ir configurando un barrio y de que no se vaya alterando su fisonomía, sus características. Este proyecto tiene, digamos, dos caras, digamos, dos frentes importantes. Uno es cómo se desarrolla hacia la calle, y a su vez también, como los proyectos inmobiliarios buscan maximizar las oportunidades que da el tamaño del terreno, se desarrolla hacia atrás a través de viviendas que están una al lado de la otra, pero que tienen 3 niveles. Voy a explicar un poco de qué se trata esto de la casa urbana, los townhouses, en el sentido de cómo se lleva a cabo, cómo se piensan estos proyectos. La verdad que estos proyectos nacen del interior. Es muy importante desde el primer minuto empezar a entender los espacios desde la habitabilidad. Habitabilidad entendida desde la arquitectura, pero también como producto inmobiliario. Es decir, los tamaños, las superficies son muy importantes. Hay un componente, entonces, inmobiliario que tiene que ver con eso, y también hay un componente urbano que tiene que ver con la densificación. El hecho de que haya una densificación permite que las ciudades se vayan desarrollando de forma coherente, digamos, y aprovechando también los valores de suelo que van aumentando en los lugares más céntricos de la ciudad. Por lo tanto, es deseable desde el punto de vista arquitectónico y urbanístico que se vaya densificando la ciudad para justamente generar las plusvalías en los terrenos que a futuro la gente va a adquirir. Por lo tanto, lo importante de esta densificación es cómo se hace, especialmente si se inserta en un barrio complejo. Y ahí entra a lo que mencionaba recién, que es la normativa. Entonces, estos proyectos, lo que decía, lo que significan las dimensiones de los espacios, lo que llamamos un estudio de cabida, es lo primero que uno hace cuando se enfrenta a un terreno, y la definición de las crujías, los espacios que permiten crear los recintos, como los dormitorios, los estares. Esos recintos, para que funcionen correctamente, necesitan ciertas dimensiones mínimas que tienen que cumplir. Y por otro lado, como voy a explicar más adelante, el tema de los estacionamientos. La casa urbana o townhouse es una casa complicante que se desarrolla en vertical, y no solamente los 3 pisos habitables, sino que en este caso también el estacionamiento y la terraza es un piso más. Por lo tanto, el tema de la verticalidad, el cómo se va desarrollando y diseñando en función de la verticalidad de los espacios, desde como decía, el subterráneo hasta la azotea, es algo que es la característica que define un poco la unidad que finalmente va a ser el producto que se va a ofrecer desde el punto de vista inmobiliario. Entonces, esa gestión, que en este caso nosotros
teníamos un gestor inmobiliario que se encargaba de esa definición, lo veíamos junto con ellos. No solamente eran como ideales arquitectónicos o de interiorismo que nosotros teníamos, nosotros siempre en los proyectos tratamos de abordar hasta, digamos, los muebles, el interiorismo para nosotros es muy importante, ha sido así siempre, digamos, los proyectos de casa que hemos desarrollado siempre tratamos de involucrarnos en todo el diseño de mobiliario y de interiorismo, y en este caso es lo mismo, pero ese interiorismo está muy sujeto a lo que finalmente lo que se puede vender, en el sentido de que lo que la gente desea pagar finalmente como algo. Por lo tanto, es muy importante el estudio de mercado y el estudio del que finalmente va a ser la persona que va a vivir aquí. Y esa es la componente inmobiliaria que en este proyecto es muy importante. El barrio donde está emplazado se llama el barrio del Aguilucho, en Providencia. Es un barrio que tiene su carácter, como decía hace un rato. Está en Providencia, está en el cuadrante entre Diego Almagro, Chile España, Los Leones, más o menos, y Hernán Cortés, más o menos la otra calle que define este barrio, que la característica tiene su identidad, tiene su escala, y además está en un cierto sentido en apogeo. Ha habido un desarrollo de servicios de calidad que se complementa con el carácter que tienen sus veredas, sus calles, y por supuesto también sus edificaciones. Por lo tanto, se emplaza en un lugar que ya tiene un carácter y que de cierta forma se va a densificar o se desea densificar, pero esta densificación tiene que hacerse de modo coherente. La población aquí más o menos son de 6.000 personas, no supera las 6.000 personas, y tiene mucha tradición. También está cerca del metro. El terreno, en el terreno había esta es una imagen del terreno antes que se hiciera el edificio. Había un servicio automotriz, habían dos propiedades que se fusionaron. En el fondo se hizo un paño, como se suelen hacer los proyectos inmobiliarios. Y lo primero es hacer un estudio de cabida, pero estos estudios tienen que tomar en consideración temas importantes, y en este caso quiero meterme en algo bien, quizás un poco latero, pero que es importante para entender, para que los alumnos entiendan cómo se consiguen proyectos de este tipo. Hay un beneficio de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción que permite densificar, digamos, aumentar la densificación. En este caso, incrementarla en un 25%, es decir, permitir que viva más gente en un terreno específico, pero se tienen que cumplir ciertas condiciones. De partida, esto es un beneficio para las viviendas que son de menos de 140 metros cuadrados y de hasta 4 pisos. Y la condición que se tiene que cumplir es que la edificación no tiene que superar los 3 pisos y en el caso de Providencia no superar los 10,5 metros de altura. Y además, que es otro elemento importante que nos implicó hartas vueltas que le dimos al diseño en la etapa del estudio de cabida, del anteproyecto, que tienen que contar con una superficie mínima de patio de 24 metros cuadrados por cada unidad de vivienda. Y ese elemento, si bien en un principio partíamos diseñando un edificio que estuviera, por ejemplo, con todas las casas con terraza, finalmente se fue adaptando a que algunas casas tuvieran terraza en la azotea en función de poder también cumplir con ese porcentaje que estaban pidiendo. ¿Por qué? Porque hay algunas casas que tenían la posibilidad, por la configuración del sitio, por los distanciamientos, los antejardines, iban a tener un patio más grande en el primer piso. Por lo tanto, la necesidad de incorporar terrazas iba a estar limitada, por un lado, en la superficie máxima que se permitía de habitar, digamos, la cuarta planta en el techo, y por otro lado, la superficie mínima requerida para cumplir con la superficie de terraza, de tal forma que se pudiera sumar lo que estaba en los patios abajo con la terraza. Es decir, los dos elementos sumados, los patios más las terrazas, tenían que llegar a esa superficie. Y bueno, además también hay una serie de otras condicionantes muy importantes en los proyectos inmobiliarios, también el tema de los estacionamientos, no solamente como producto inmobiliario, sino que también porque la estructura del edificio finalmente está a veces condicionada por
la distancia de las estructuras que permitan hacer los estacionamientos. En este caso, en la mayoría del edificio está estructurado hacia la profundidad del terreno en cada 5 metros. Y obviamente todo lo que implica un diseño de estacionamientos también está súper condicionado por las rampas. En este caso se evaluó hacer más piso hacia abajo, pero nos dimos cuenta que no era necesario. El edificio se levanta un poco del suelo y eso nos permitía poner todos los estacionamientos en un solo nivel, entrando como un medio nivel. Nosotros los estudios de cabida los hacemos muy básicos, como mostraba el dibujo anterior, son puras líneas, como si se dieron cuenta, y sin espesores de muros, ya vemos, sino que trabajamos como una escala muy lejana, muy simple, en el fondo, muy elemental, en base a las líneas. Y con eso nos permite también hacer hartas modificaciones y uno va trabajando con volumen en el fondo, para ir creando estas cabidas. Y ahí, en esta etapa, una primera cosa es meter, obviamente, la superficie, empezar como a dividir el edificio en las superficies para que se hagan unidades adicionales que sean más o menos proporcionales entre sí y que mantengan una superficie, una superficie adecuada, digamos, que no sobrepase los metros cuadrados de un producto que finalmente va a terminar siendo muy caro y no se logra vender. Pero al mismo tiempo de que cumplan todas estas condiciones que hablaba antes. Y ahí, cuando está todo muy restringido por estas normas, por la serie de distanciamientos que hay que hacer, también aparecen las circulaciones verticales, como son unas casas verticales. El tema de las escaleras es un tema muy importante, que lo voy a explicar más adelante. Como resumen, al final, la forma del terreno determinó varias tipologías de casa. Esto es algo que nos llevó a hacer mucho trabajo en el fondo, porque lo ideal siempre para un desarrollador o un arquitecto que está diseñando un edificio es que pueda repetirse la unidad. En este caso no fue tan así. Por particularidades que tenía el terreno, finalmente salieron distintas tipologías. Por lo tanto, si bien tienen cosas similares en cuanto a su programa, finalmente el diseño se va adaptando a cada una de las tipologías. Me refiero, por ejemplo, a las escaleras, a las cocinas, a los baños. Toda la parte de instalaciones finalmente es para cada una de estas tipologías. Son 13 viviendas, la densidad máxima permitida de 17, aquí entraron 13 viviendas y 18 estacionamientos. Son 12 casas de la tipología townhouse, que es esta casa urbana que mencionaba antes, con patio en el primer piso y terraza, que son 3 niveles, y una que es un dúplex, que es una unidad extra, en el fondo, que es un departamento de 2 niveles, que no llega al piso, que se ubica hacia la calle, en la parte del acceso vehicular, sobre el acceso vehicular y sobre el acceso peatonal, que voy a mostrar más adelante. Entonces, todo este tema normativo, que es bien latero en el fondo, pero desde aquí nace parte importante de lo que es el diseño, finalmente, porque es lo que se puede hacer, en definitiva, en el proyecto. En las plantas superiores están en amarillo el tema de las terrazas, digamos, en los planos municipales hay que identificar exactamente los patios, las terrazas, según su superficie, para que se explique que puedan cumplir eso. Aquí, además, en Providencia había un problema adicional. En el momento que nosotros solicitamos el permiso de edificación, había un límite había digamos, una superficie máxima para usar las terrazas en la azotea, que hoy día, si este edificio hubiera que tramitarlo hoy día es mucho más libre. Es decir, hoy día se puede usar el 100% de la terraza. En ese momento, cuando lo hicimos, había una restricción de porcentaje de uso de la terraza, por lo tanto, tampoco podíamos hacer unas terrazas muy grandes en los pisos superiores. Y por eso también se decide finalmente dejar algunas de las unidades sin terraza superior, especialmente las dos que van hacia la calle y las dos del fondo. Estas son más láminas municipales. Otro tema son las excavaciones. También hay una restricción en este tipo de proyecto de la zona máxima que se puede excavar. Se calcula un volumen teórico y después hay un volumen proyectado que está asociado directamente al diseño que se está haciendo, que tiene que cumplir ese porcentaje de excavación y respetar también distanciamiento
de los cuales la excavación no podía acercarse a los deslindes, en este caso no podía acercarse a los deslindes norte y sur, pero sí podía llegar el subterráneo hasta el fondo del deslinde oriente, en este caso. Y también el acceso de la rampa vehicular tiene que cumplir unas mínimas pendientes que hacía que este edificio se tuviera que levantar del suelo. Está 1,40 m sobre el nivel de la calle. Después hacia adentro vuelve a bajar a nivel 1,20 m, pero lo que implicaba es que en el fondo el peatón para entrar al edificio tiene que subir unas gradas. Por lo tanto, el tema de las gradas y las escaleras es algo que estuvo presente siempre y había que en el fondo trabajarlo en corte para darle solución. Aquí está la planta de estacionamiento, lo que explicaba recién de las pendientes. El estacionamiento también se hace en su totalidad con pendientes, de tal forma que se pudieran ganar altura. Otro elemento que quizás me faltó mencionar antes, dentro de esta verticalidad, digamos, de lo que se buscaba como espacio, es justamente al hacer 3 niveles y permitir 4, eso le generó valor a las unidades porque se hicieron casas con mayor altura de piso a cielo. Los primeros pisos tienen 2,70 m de altura y los segundos 2,50 m. Eso es una altura súper holgada a nivel inmobiliario, una cosa que no se suele ver. Siempre se trata como de apretar lo más posible. En este caso, como había que llegar a 10 metros, se permitía poder, o sea, nos permitió en el fondo darle mayor holgura hasta llegar a los 10 metros de altura máxima de construcción, niveles de piso a cielo. Quiero acompañar esta presentación también con temas de fotos de obra, como para dar cuenta en el fondo de lo que implica esto de la excavación que mencionaba recién. El hecho de tener que llegar contra un deslinde implica una serie de obras que hay que resguardar para que no se afecten los vecinos. Todo este tipo de proyectos obviamente tiene un diálogo con los vecinos inmediatos desde el primer minuto, porque cualquier obra, por muy baja altura que sea, digamos, genera un impacto, genera una molestia, por lo tanto, la conversación con los vecinos es algo permanente. Teniendo ya más o menos entendida la cabida, el volumen teórico y durante proyecto, en el fondo, empieza a aparecer otros componentes que ya tienen que ver con la arquitectura, en el fondo, que son de, bueno, cómo se le da cómo responder a las condiciones que tiene el entorno, que tiene este terreno, en el fondo. Y una de ellas, obviamente, es la fachada. Hay un tramo que está adosado en el frente, está adosado en ambos deslindes, por lo tanto se produce una fachada continua en el fondo, con antejardín, pero que el volumen es continuo de deslinde a deslinde, y es una orientación poniente. Y del estudio que había sale que son 3 unidades habitacionales las que quedan hacia el poniente. Y aparece la necesidad, en el fondo, la idea de trabajar esta fachada incorporando muros ciegos que permitan hacia el interior, que después voy a explicar las plantas, ir creando los lugares como los closets, como los baños, ir aprovechándolo en ese sentido, y también hacer una solución de quiebravista, de persiana plegable que protege del sol que tiene esa orientación. Y esa solución de celosía externa también permite que estas casas que están orientadas hacia el poniente, que tienen una orientación muy desfavorable, puedan manejar su habitabilidad con ese tipo de elementos. Estas persianas, estas celosías, de alguna manera es como lo que le da la identidad al edificio desde la calle. De alguna manera se implementaron para distorsionar, digamos, la escala en cierto sentido. No se entiende que son 3 casas, pueden ser más, pueden ser menos, no hay digamos, la subdivisión, la distribución que tienen estas ventanas y estas celosías, si bien son todas iguales, no hablan de la cantidad de unidades que hay adentro, sino que justamente buscamos que de alguna forma rompiera esa. Además que no calzan tampoco en la vertical, por lo tanto era un trabajo también bien complejo de composición. Pero eso es lo que le da de alguna manera la identidad al edificio hacia la calle. Y hacia digamos, las otras fachadas, que ahí sí se repiten en espejo, la que son la orientación norte y la orientación sur, tienen otras condiciones que empiezan a aparecer,
porque aquí en estas fachadas, en el fondo, hay mayores distanciamientos, hay retranqueo en el piso superior, que en este caso se aprovechó para incorporar una escalera. También la componente del mobiliario y de la verticalidad. Esta es una imagen que usamos como de referencia para, de alguna forma, lo que implica la escalera vertical, que es algo que estuvo presente en el diseño de Casa Holanda siempre, no solamente porque eran townhouses, sino que, como explicaba la imagen anterior, la escalera de repente aparece en la fachada, de repente está adentro. La forma de circular de esta escalera es como era un elemento que había que tomar en cuenta. Estas escaleras de incendio que aparecieron en Nueva York por temas urbanísticos, en el fondo es como la imagen como de la escalera más eficiente, en el sentido de que no le quita espacio, no le quita superficie a las unidades, sino que toda la circulación aparece por fuera. Se trató como de tomar un poco ese concepto, de tal forma que la escalera apareciera como un tema que le da identidad al edificio, no solamente, digamos, por fuera, sino que también por dentro. Por tanto, estas fachadas que se desarrollan hacia la profundidad del terreno tienen ese componente de que van a responder de lo que pasa en el interior. La misma altura de los antepechos, depende de los usos que hay adentro. Hay también en el primer piso hay unos retranqueos del vidrio, la puerta para salir al patio está más adentro, porque también hay un tema urbanístico ahí de abalconamiento que no podía ir en la misma línea de donde llegaba, digamos, la línea de edificación, sino que tenía que irse más adentro, y eso se aprovechó justamente como para darle una diferenciación en los distintos elementos de la fachada, que es lo que pensamos le da también carácter al edificio. Aquí hay dos cortes, longitudinal y transversal, donde se ve también el tema de la escalera como algo, digamos, a considerar algo que fue importante para nosotros también desde el punto de vista inmobiliario. ¿Por qué lo digo? Porque aquí hubo una discusión con la inmobiliaria cuando se enfrenta el tema del producto que hablábamos al principio, por ejemplo, el producto se había definido como que había una necesidad de incorporar baño de visita, por ejemplo, y para nosotros era muy importante conseguir, y generalmente en este tipo de proyectos el baño de visitas te entraba debajo de la escalera. Y en ese sentido se sacrificó ese elemento que era un gadget importante de venta del producto en pro de mayor espacialidad, que finalmente no es algo tan medible, pero que para nosotros es importante desde el punto de vista arquitectónico porque es lo que le da la sensación espacial a los recintos. Como son unidades que por dentro no están tan divididas, es decir, están integradas la cocina con el estar, era muy importante también que la sensación de espacialidad se pudiera maximizar, y en ese caso rompiendo la mayor cantidad de barreras y aprovechando la escalera como algo liviano, que no se transformara en algo volumétrico, que te quite, digamos, que te restrinja la sensación, se aprovechó en ese sentido para darle mayor espacialidad, mayor libertad a los espacios. Obviamente, bueno, están diseñadas casi todas en estructura metálica, pero la característica más importante es que son casi todas distintas, es decir, no hay una escalera que se repita muchas veces dentro del proyecto, más bien por condiciones que está de una unidad con otra, o se tiene que girar, o tiene que quedar más corta, o tiene que llegar distinto arriba, o tiene que llegar distinto abajo, siempre terminó siendo un objeto que fue variando en cada uno, se buscó una tipología, más o menos una forma de hacerla unitaria, pero son distintas en las unidades. Esta, por ejemplo, llega distinto a la parte del primer piso a cómo llegan las otras, etc. Y esta circulación vertical termina en la tercera planta con la última escalera, que es la que sube a la azotea, que es la escalera que sale hacia la fachada, en el fondo de ese tercer nivel, en un piso que tenía que obligatoriamente retranquearse. A su vez, el vidrio se retranquea más para darle espacio a la escalera y va sobre una especie de jardinera. La salida en un tipo paso barco. Por tanto, el tema de las estructuras metálicas es otro elemento que empieza a aparecer como muy importante en el diseño y, bueno, posteriormente, como voy a mostrar en las otras láminas, en la construcción. También las ventanas, se buscó como optimizar digamos, la ventana que se abre como un módulo que se va repitiendo, pero lo otro es que tiene que cumplir
hay una altura mínima que tiene que quedar un elemento horizontal para proteger. Tú no puedes hacer un vidrio sin nada, no lo permite la norma en los segundos pisos. Y el antepecho responde a que a los dormitorios se busca un antepecho bien bajo, pero en el descanso de la escalera se incorporó un escritorio, y el antepecho tiene la altura de un escritorio de tal forma de aprovechar ese espacio del descanso para poner este programa que en un principio la inmobiliaria no lo entendía mucho. O sea, de hecho nos eliminó los escritorios como muebles del proyecto, porque no era algo que se apreciara. Hoy día cambió completamente la realidad inmobiliaria y hoy día, por todo lo que ha pasado con la pandemia, la gente en sus casas se ha hecho muy necesario este elemento del escritorio. No era un elemento dentro de este producto que se pidiera o que se apreciara que tuvieran los proyectos. Y en este caso se dejó igual el espacio para poner el escritorio. Me voy a pasear un poco por las plantas explicando eso. Lo que les decía antes de las tipologías. Esta es una unidad que es distinta a la del resto. Después hay dos unidades que son en espejo, pero que son digamos, la misma tipología, que son más estrechas que las que se desarrollan hacia la derecha, porque tienen los que se desarrollan hacia la derecha son los ejes cada 5 metros. Y como el terreno era más corto, después de que se hizo el estudio de cavidad, tuvo que sacrificarse en estas dos unidades y no se podía distribuir digamos, el edificio tenía que quedar más apretado en el fondo y no se podía distribuir esa medida en todas las unidades. ¿Por qué? Porque la restricción te la daba los estacionamientos abajo. Por lo tanto, se mantuvieron todos los estacionamientos de ahí hacia el oriente, hacia la derecha, y estas dos unidades tuvieron que sacrificarse, en el fondo, ser unidades más chicas, que obviamente se sacrificaron como producto porque los dormitorios y ese tipo de cosas digamos, se buscó hacer como un concepto distinto, más abierto, sin divisiones, es decir, uno sube al dormitorio que es una especie de altillo, porque se eliminó el pasillo de la escalera en el fondo. Después vienen 6 unidades, 3 y 3, que son, ya esta es la unidad que se repite más, ya está como digamos, en el desarrollo del cuerpo del edificio. Y al fondo hay 2 unidades que también son distintas porque hacia esa orientación, en la planta 1 es más o menos parecida, pero esto cambia principalmente en la segunda planta, que es donde se produce un retranqueo. Por eso que esas 2 unidades son distintas, no se pueden abrir por el distanciamiento que tienen al vecino, no se podían hacer ventanas. Por lo tanto, ahí nos resultaron 2 unidades distintas. Después viene una cuarta tipología en esta otra unidad que está hacia la calle, y que es bastante parecida a la primera, pero es más corta, especialmente en la planta 1, que es la que estamos viendo ahora. Y bueno, lo que se muestra ahí también, la entrada vehicular y la entrada peatonal a estas circulaciones de pasillo, que no son muy comunes en los townhouses. La tipología de townhouse generalmente se entra directo del estacionamiento. En este caso, nosotros no había mucha holgura en el estacionamiento para hacer un acceso, entonces se usó una forma más tradicional, en el fondo con un corredor. Lo importante es que aquí, por todos lados, le llega ventilación e iluminación, entonces es un corredor que después lo voy a mostrar en imágenes. Finalmente también se transformó en un tema de valor para las unidades. La última tipología es la que yo explicaba del dúplex, que aparece en la segunda planta, que está marcada ahí. De hecho, la escalera de acceso se aprovecha y da la vuelta justamente para darle acceso a esta unidad. Y el resto tiene un programa bastante simple, digamos, se repite en las otras, el área común, con el escritorio que mencionaba antes, que está en color rojo ahí. Estoy tomando como ejemplo una unidad. Que tienen 2 dormitorios, en el fondo, porque tiene un dormitorio en el primer piso y un segundo dormitorio en el tercer piso. Y una zona de lavadero y baño, de digamos, lavadero integrado como mueble. Ahí está lavadora, secadora, mueble. Se aprovecha un closet para secar la ropa, para un termoeléctrico. Y un baño con ducha. Y bueno, una cosa que aparece ahí, no se entiende muy bien este plano porque está simplificado, son el tema de las instalaciones que se hacen
que le van quitando espacio a los muros porque se hacen, digamos, no empotradas, sino que se hacen en elementos que son agregados a la estructura, en muros falsos en el fondo. Todas las instalaciones están concentradas en el eje central, no aparecen, digamos, en la fachada, salvo por el final, y en la planta superior está con lucarnas, digamos, con iluminación natural. En este caso, las 6 del medio no tienen, digamos, el del segundo piso son baños que tienen extracción forzada. La unidad que aparece ahora, esa tiene 3 dormitorios, esas son más grandes, y ahí se muestra la última, que es bastante parecida a la que mostré al principio, a la que se indicó al principio, pero como se muestra en esta imagen, que ya es la tercera planta, varía en esta dimensión. Esta no tiene terraza, por lo tanto se toma hasta la fachada, arriba a la izquierda se ve ese ejemplo en la unidad que tiene 2 dormitorios. Tiene la parte de las circulaciones y la parte del baño. Bueno, no sé, después si quieren podemos analizar en mayor detalle el interior. Quise referirme solamente a 3, como para dar una idea de lo que es la planta interior. Bueno, en el proceso también obviamente hacemos muchos renders, especialmente el tema inmobiliario es importante ir visualizando, porque el interiorismo es importante en el proyecto. Si bien no siempre se pueden elegir todos los muebles, los diseños de muebles, es importante dibujar todos los muebles, dibujar cómo se van a usar los espacios, para que los espacios empiecen a tener una función. Por lo tanto, las terrazas empiezan a ser un tema. Obviamente, esta restricción de poder haber usado el 100% de la terraza era algo que sabíamos que, si bien le dimos una solución con gravilla, digamos, delimitando la zona que en realidad cuenta como patio, es obviamente, bueno, por eso se cambió la norma después, pues obviamente esa terraza se la van a tomar completa. Por lo tanto, esas cosas son, de alguna forma, el edificio se hizo para que después se pudiera tomar, se pudiera ampliar la totalidad de la superficie. Lo mismo con, bueno, hoy día al final tengo unas fotos de cómo hasta ahora algunas terrazas se han hecho estructuras arriba. En algún momento se trató de salvaguardar eso con el reglamento de copropiedad, pero finalmente los vecinos se ponen de acuerdo, en el fondo tienen que estar autorizados entre ellos de lo que se hace arriba. Lo que pasa es que la altura máxima del edificio son los 10 metros, no se podía hacer ninguna estructura sobre eso, porque no se podía recibir el edificio de esa forma. Por lo tanto, lo que está ocurriendo ahora es que cada uno está haciendo una estructura liviana como para darse sombra y eso. Lo deseable hubiera sido haber hecho una integrada de todo, pero no hubiera podido ser recibida en ese momento. Este trabajo de renders en esta etapa es muy importante, como mencionaba, para empezar a definir los productos, para empezar a definir el tema de la iluminación, ver los materiales. La secuencia de abajo, por ejemplo, muestra distintas terminaciones para la cocina. La cocina es un mueble que es fundamental en estos proyectos porque en el fondo es un mueble que está en el estar, en el living. Por lo tanto, para nosotros era muy importante ahí, que quizás no lo hacían en otros proyectos de la competencia, pero aquí sí se incorporó, digamos, mayor valor en los artefactos, en los muebles que fueran empotrados. Por ejemplo, el refrigerador es empotrado, la vajilla también es empotrado, todos los artefactos de la cocina son empotrados, porque digamos, le da también un carácter a la planta del estar. Aquí ya hay imágenes de cómo quedó. Se ve a la derecha al estar un poco más arriba que el patio, se entiende esa idea que explicaba antes con el retranqueo de la ventana. Lo que decía recién del mobiliario, en este ejemplo, que creo que es el que más se repite, está una isla con una extensión, también en estructura metálica, del mesón. Por lo tanto, es todo súper apretado, pero al mismo tiempo, al no tener tantas divisiones y al estar todo integrado, se siente bueno, y al tener mayor altura, obviamente se siente una mayor sensación de amplitud. A la derecha hay un ejemplo de los baños, lo que mencionaba, de que tienen todos un muro falso para las instalaciones y para los shafts, en el fondo, que se ve ahí, que sirve también para apoyar cosas. Entonces, ahí
digamos, en todos los baños se repite esta como tipología que está el vanitorio colgando y sobre hay un muro que puede servir, porque la parte de instalaciones que necesita solamente es de ese nivel de 1 metro hacia abajo, el resto puede ampliarse también, volver a tomar el plomo del muro estructural. Todo ese tipo de detallitos parecen menores, pero van sumando en hacer que los espacios reducidos finalmente se sientan más amplios y más cómodos. Aquí hay un ejemplo de esa importancia, de las instalaciones y del mobiliario, un plano que quise incluir como para graficar que en la fase, digamos, de construcción, de diseño, es muy importante proveer de toda la información a la constructora para que se incluya en los presupuestos, que no sea algo que se vaya a ver después. Todo el mobiliario que incorpora los artefactos específicos, la iluminación, digamos, toda la parte sanitaria, es algo que nosotros le destinamos mucho tiempo. Uno muestra finalmente la arquitectura, los edificios, pero yo te diría que lo que más destinamos tiempo en un proceso de una obra son a las instalaciones, a estos detalles, en el fondo, con uso de colores, para que las cosas vayan ensamblándose y encajando bien. Aquí hay otros planos ya entrando más en lo técnico, constructivo en el fondo, en el plano que mencionaba, de esta fachada poniente, que no todos los muros son estructurales, hay una mezcla entre tabiquerías y muros estructurales que por delante tienen lo que se llama una fachada ventilada en los paños fijos, que al mismo tiempo se mezclan con los paneles que son de persianas plegables. Es decir, unos son fijos y otros son móviles, pero ambos tenían que conversar para quedar al mismo plomo y cumplir su función, en el fondo. En este caso ahí se muestra en el detalle el que es fijo, la estructura que sostiene el revestimiento, y hacia adentro un muro tipo tabique que también tiene la posibilidad. Hay unas fotos de la obra donde se entiende eso. Hay muros que son necesarios por cálculo y otros que son tabiquería, pero finalmente llevan todos esta celosía y de alguna forma lo único que queda en la vista son los cantos de los muros y los cantos de la losa. Y los antepechos en las fachadas laterales también son de la misma tabiquería. Aquí hay una imagen con lo que explicaba recién, de las persianas, que se mezclan los paños fijos con las persianas, y la ventana también tiene una composición especial de un paño fijo abajo, un vertical, va en algunas partes en espejo, pero es la misma unidad que se repite. Toda la ventana con su persiana plegable es algo que se repite en esta fachada en la misma dimensión. Y después ahí a la derecha se ve también como este nivel queda a 1,40 m, estas escaleras, que después les voy a explicar un poco más en detalle de por qué son así, tienen mayor altura que las de las fachadas laterales. Y ya terminando, bueno, aquí hay una imagen de lo que mencionaba hace un rato de los pasillos, estos corredores que aparecieron, que tienen, si bien aparecían como algo peligroso en el sentido de hacer una especie de boca de lobo, algo oscuro, lo que hicimos fue incorporarle bloques de vidrio, de tal forma de que la luz que estaba al interior de los departamentos pasara hacia el pasillo, de tal forma que no quedaran pasillos muy, muy oscuros, porque por la proporción que tiene es algo bien profundo, pero finalmente esa solución le da como más luminosidad al pasillo, digamos, de acceso, y al mismo tiempo también ahí se incorporó esa reja en esa zona que gira la persona que va caminando arriba sobre la parte de la rampa del auto, que también le da digamos, una protección a ese pasillo. Aquí hay una imagen desde el otro lado, lo que mencionaba antes de la escalera de acceso, que retorna y sigue dando la vuelta hasta darle acceso al dúplex que está en el segundo nivel. Se produce ahí una especie de balcón con un techo que marca el acceso. Este elemento se transformó también en algo, no sé si escultórico, pero algo que también
fue muy importante como para darle una identidad a esa circulación vertical, en el fondo. Y otra cosa que también no quería dejar de mencionar, lo dije un poco antes, lo de las instalaciones. En el caso del subterráneo es como bastante más libre. Bueno, esto es algo que hacen todos los arquitectos, pero a nosotros siempre nos gusta incluir en las presentaciones esta parte porque por lo que decía, de que le destinamos harto tiempo para que las cosas vayan calzando. En estos proyectos, que aquí había una dificultad, digamos, no había cómo evacuar todo el tema del alcantarillado, por ejemplo, solamente había un espacio muy restringido y es lo que te determina la ubicación de la sala técnica. Se topaba electricidad con agua, todas esas cosas tienen sus normas de distanciamiento, unos tubos no pueden quedar arriba de los otros, por lo tanto, ahí había una serie de complejidades que, digamos, todo convergía al mismo punto. Por lo tanto, hubo que hacer muchísimos planos, muchísimas cosas para poder coincidir. Planos que generalmente hacen los especialistas, pero cada especialista hace su propio plano, entonces finalmente igual hay que consolidar toda esa información en un plano que tenga todo. Hoy día, bueno, lo que se llama el BIM también en 3 dimensiones se usa mucho, nosotros lo hemos usado siempre, todo el proceso de diseño, nosotros desde la universidad usamos el software ArchiCAD, y el ArchiCAD la verdad es que permite darle solución a todas esas cosas de una manera muy coherente y finalmente uno va advirtiendo las cosas que en los planos de especialidades en 2 dimensiones es difícil de ver. El uso del color, todas esas cosas permite ir manejando la expresión del dibujo y entender qué cosas van arriba, qué cosas van abajo. También el tema de la electricidad, de las corrientes débiles en un proyecto habitacional es súper importante. Por ejemplo, un dormitorio, si va a tener televisión, todo el tema de internet hoy día demanda muchas canalizaciones, y esas canalizaciones en este tipo de proyectos, que no tienen los muros muy gruesos, también hay que coordinarlas, y esas cosas hay que preverlas de antes, porque si no la constructora es algo que no lo considera. Y en ese caso también, bueno, obviamente siempre hay imprevistos y cosas así en el desarrollo de la obra, pero se trató de hacer siempre desde un principio. Y aquí hay una imagen que del tema sanitario que explicaba antes, de que a diferencia de la parte eléctrica, esto sí no va, digamos, metido en la estructura, sino que va adelante con estos muros falsos, pero que también hay que calcularlos porque la parte sanitaria tiene sus pendientes mínimas, sus ventilaciones. La parte sanitaria tiene esa complejidad, que son tubos más grandes y que tienen que tener una cierta posición, no pueden ir en horizontal, tienen que ir, digamos, estudiándose sus curvas, y eso también demanda hacer planos especiales, especialmente si uno quiere como concentrar todas las instalaciones en recintos pequeños, como el lavadero ese que mencionaba, con la lavadora, todo junto en ese espacio, las extracciones de aire. Cada uno de los ductos tiene que indicarse y después poder realizarse. Y finalmente las escaleras, los elementos metálicos en este edificio, no quería dejar de mostrarlo, ya me refiero al tema como ya de la carpintería. También es algo que a nosotros siempre nos ha gustado, trabajar en fierro, en poder, digamos, darle un uso a la cantidad de elementos que hay en los catálogos de elementos metálicos que permiten que uno realmente haga cosas de distinto tipo de una forma bien entretenida. Aquí hay una de las escaleras que está detallada. Estos planos además tienen sus modificaciones durante el transcurso de la obra, las cosas se van a veces conversando también con la constructora, pero el fierro te obliga a llenar de detalles, porque son piezas que se van ensamblando unas con otras, por lo tanto cada una de las piezas, lo ideal es que vaya indicado y se vaya haciendo también en conversación con el mismo maestro soldador. Finalmente eso es algo que también nosotros siempre le pedimos a las constructoras, tener un contacto directo con el maestro que está soldando, porque él es el que finalmente va a interpretar los planos. Y ese tipo de cosas en un proyecto inmobiliario a veces que hay muy distante de esa persona, y eso no es deseable. Por lo tanto, los planos tienen que ser muy buenos, y en el desarrollo de la obra es importante también estar muy cerca de los maestros. Esta escalerita que mencionaba antes, al estar más arriba, y este retranqueo obligaba a hacer una escalera que no podía desarrollarse mucho hacia adelante porque se producía este abalconamiento. O sea, no se podía hacer un mayor retranqueo de esa ventana, por lo tanto estábamos obligados a bajar abruptamente.
Y esta es una escalera de medio paso que es bastante, digamos, conocido la solución, pero se incorpora también como un elemento que de alguna forma acompaña a los otros elementos metálicos, le da también cierta identidad, y hay dos tipos, una que tiene 4 grados y otra que tiene 5, dependiendo de la fachada. Esta parte está más alta que la del fondo, esta de la del antejardín. Y finalmente, bueno, también ese elemento era algo que tenía que ser liviano por temas que se sobresalen de la línea de edificación en el fondo. Por lo tanto, también, al igual que las persianas, son elementos que pueden estar más afuera porque son elementos menores, pero que tenían que poder resolverse de la forma más discreta posible. Y eso, creo que aquí terminé. Aquí hay una imagen del antejardín. Otra ya con el edificio más terminado, aquí ya estaba viviendo gente. La parte de la izquierda hay un patio que ya la persona había puesto una especie de pérgola, con una reja. Bueno, empiezan a aparecer esas cosas que al final está bien, hay que, finalmente lo que le da como la identidad al edificio, que sea vivido en el fondo. Y eso también es súper importante, que cada persona le da a su casa su propia identidad. En este caso tenía un perro, te fijas, colocó cosas, y eso para nosotros también habla de que la gente está a gusto de la cosa y se la va tomando, que eso es como un buen síntoma en definitiva. Con la salvedad de esto que mencionaba antes de estas cosas que aparecen arriba, que yo creo que son cosas naturales, pero que debieran hoy día poder manejarse en el caso de que te permitan hacer estructuras livianas y pudieran incorporarse como una sola cosa en el diseño. Eso. Sí, ahí vemos como, claro, ya aparecieron ahí unos paramentos verticales, como se están apropiando de esa terraza, ¿verdad? Sí, sí, hay dos que ya cerraron para los lados. La altura de edificación máxima está donde está el muro de hormigón. De ahí Claro, para arriba, sí. bueno, ella es libertad de cada uno. Oye, Mauricio, notable el proyecto, se ve como una joyita en que no hay esquina que no haya sido pensada. Yo te invito a que dejes una imagen puesta, porque yo creo que a nuestros alumnos, bueno, tenemos público también fuera del taller presente, pero a nuestros alumnos sin duda les ha hecho mucho sentido. Cada una de las operatorias y las decisiones que ustedes fueron tomando en el camino ha sido parte de las preguntas que ellos se han hecho, y cómo este puzzle va encajando todas sus piezas. Yo quería comenzar con algunas preguntas. Yo creo que la primera tiene que ver con este partido general, que se toma de base el elegir un townhouse como solución habitacional. ¿Ya? Te lo preguntamos porque, de alguna forma, quizás la misma cantidad de vivienda habrían podido salir de este partido general si hubiesen estado solucionadas de forma horizontal, ¿verdad? O sea, cada vivienda en su propio piso, como conocemos la gran mayoría de los departamentos. Sin embargo, ustedes toman esta decisión radical de trabajarlas de forma vertical, con el modelo townhouse. Es una decisión que venía predada por la inmobiliaria, y si no, ¿cuáles son los beneficios que ustedes les ven a la horizontalidad versus habitar y vivir esta vertical para una vivienda? Sí, es algo que viene bastante dado desde lo inmobiliario, en el sentido de que la tipología de townhouse no hace otra cosa que responder a que en el fondo el suelo de la ciudad se encarece y tú tienes que poder repartirlo en más unidades. Y cuando hay una restricción de altura que te lo lleva a 3 pisos, digamos a una cantidad de niveles que tú ya puedes subir sin ascensor en el fondo, obviamente se hace más eficiente. Nosotros igual creo que hasta hicimos una cabida con departamentos en 4 plantas, y claro, salían más unidades, pero eran muy estrechas, digamos. O sea, el hacerlo en vertical, como explicaba antes, nos permitía tener, si bien espacios que son reducidos en planta, darle mayor altura de piso a cielo, y finalmente hacer una espacialidad, hacer recintos más espaciosos, no tanto en planta, sino que más bien en corte.
Así todo no se optimiza al máximo la densidad, como mostraba en el plano, en el gráfico inicial. Creo que eran hasta 17 unidades que se podían haber metido. Al final, obviamente, uno hace lo que te permite el proyecto, pero nosotros optamos por esta tipología muy de acuerdo con el punto de vista inmobiliario. O sea, es algo que también se está viendo en varias partes de Santiago, y claro, parece visto fríamente como algo muy economicista, pero si uno lo piensa bien y finalmente le incorpora las componentes de la luz, del espacio, digamos, los espacios pueden ser muy buenos. Digamos. Bueno, ¿para qué? Hay ejemplos en el mundo, por ejemplo, la arquitectura japonesa es como un tremendo ejemplo de lo que se puede hacer en espacios reducidos. Justamente en los países que tienen mayor densidad habitacional, es más recurrente ver estas cosas, y a lo mejor nosotros en Chile o en Sudamérica no estamos tan acostumbrados a eso, pero si lo que se busca es darle digamos, una revitalización a los barrios, la forma de baja altura con este tipo de tipología yo creo que va en la línea correcta. Sí, hay algo de un toque ahí hacia la arquitectura japonesa que se puede ver en la estética. Mauricio, nos están llegando varias preguntas, voy a intentar hacerlas todas. Por una parte, otro Mauricio, un tocayo tuyo, nos dice: hola, bonito proyecto. ¿Cuáles son los errores más repetidos durante la construcción o que frecuentemente los cometen las constructoras? Gracias. A ver, aquí un tema bueno, pasa mucho, el tema de los hormigones a la vista, por ejemplo, que teóricamente el hormigón a la vista suena como algo como bien lógico de hacer como de bajo costo, porque no le agregas cosas, digamos, es la estructura misma que se usa como terminación. Pero hacer buenos hormigones a la vista es caro porque requiere de mucha carpintería de moldaje. Y bueno, obviamente uno siempre tiene como una ilusión de que al final igual te va a tocar una constructora buena y lo va a poder hacer y todo, pero resulta que lo que nos dimos cuenta en este proyecto, que no nos había tocado en otro, es que hoy día hay una industria del maquillaje de hormigón. O sea, los hormigones obviamente cumplen con sus características estructurales y todo, pero llega otra empresa que te los deja impecables, digamos, como que los limpia y los pinta. Y eso es una cosa que no sé si fue un error de la constructora, pero fue algo que fue un cambio a mitad de camino. Los hormigones no estaban quedando bien, pero obviamente se sabía de un principio que eran hormigones vistos, por lo tanto había que igual asignarles un valor correspondiente. Y bueno, y al final se tranza, la parte del subterráneo se deja con menor calidad que los otros. Los interiores eran pintados blancos, los muros, pero los cielos eran de hormigón visto. Bueno, algunos fueron maquillados, otros no. El maquillaje también era caro, no era algo barato. Ese tipo de cosas fue como quizás lo que recuerdo como más así de discusiones con la constructora. Claro. Tenemos que anticipar cuando proyectemos hormigones a la vista la dificultad, ¿verdad? Es un trabajo de artesanos aquel. Claro, que antiguamente como era más artesanal todo, era más barato en el fondo que ponerle terminaciones, porque no era caro hacer los hormigones vistos con tablas y todo eso. Pero hoy día todo lo que es artesanía demanda un costo de mano de obra muy caro que finalmente las cosas no convienen. Sí, aquí quiero asociar con otra pregunta que nos hace Sofía y también con el tema de los hormigones, porque sabemos que el hormigón es un material bastante noble, sobre todo este hormigón visto, que la verdad es que la textura, la nobleza del material viste mucho los edificios. Sin embargo, hay un tema con la aislación. Y te lo pregunto, Sofía también se dio cuenta que al interior de las unidades de la vivienda, los paneles, los muros son bastante delgados. ¿Cómo solucionan el tema de la aislación tanto térmica como acústica con los vecinos? Sí, todos los muros interiores que dan, digamos, de hormigón tienen una aislación térmica, una placa de Aislapol con yeso cartón, que bueno, hay distintas marcas, Polyjip, Polyplac, no me acuerdo cuál marca usamos aquí, pero en el fondo es un revestimiento que se pone sobre el muro de hormigón, por lo tanto esas caras no eran de hormigón a la vista, se dejaron así nomás, pero se les incorpora esta aislación térmica. Por lo tanto, la parte más compleja de aislación se da en los techos. La parte de los muros, en este caso, no fue tan complicado
porque, como te decía, esta solución ya se usa bastante y, bueno, hay que considerar un poco el espesor de ese elemento, pero no te impacta mucho. Eso está más en una exigencia de la norma, o sea, hoy día tiene que haber, todos los edificios tienen que responder a una normativa de térmica que se calcula, digamos, la cantidad de vidrio, la cantidad de muro. En ese sentido, esta fachada también, el haberle incorporado también muros ciegos también va en esa línea. Algo muy sorprendente de esta celosía fue que esos recintos que dan a ese ponente, la verdad que cuando estaban con la persiana cerrada eran muy frescos. Y tú ahí la ventana y se ventilaba. Es decir, yo creo que este tipo de soluciones por delante, especialmente en la fachada poniente, por ejemplo, es algo que debiera ser, es que muy deseable en el fondo, porque te condiciona realmente, te mejora la condición realmente de los recintos en cuanto al calor. En cuanto al frío, es más bien la aislación como esta que explicaba, el aporte con yeso cartón. Y bueno, termopanel también, en los vidrios. Claro, excelente. Bueno, eso es importante porque los alumnos tienen dentro de los últimos encargos es pensar en esta vivienda sustentable. Tú algo mencionaste sobre la fachada ventilada. Quizás si rápidamente nos puedes comentar cuál es el concepto de fachada ventilada, ya que ellos están recién empezando a escuchar aquello y cómo lo aplicaron. Claro, es como el mismo principio de las persianas, pero en este caso son muros fijos. Quizás me convendría retroceder a la lámina donde está la isométrica esa. Ahí, en la imagen, digamos, en el piso al medio, se muestra que el panel, digamos, el panel perforado, que es con hoyitos, en el fondo se mete el aire, está instalado sobre una estructura metálica que lo deja distanciado del muro que está más adentro. Ese espacio que hay entre el panel y el muro genera una capa de aire que hace que esa fachada pueda ventilarse, especialmente si este panel si es perforado, digamos. Cuando no es perforado, igual se produce una ventilación porque entra el aire por abajo y sale por arriba. Se deja distanciado de la losa, en el fondo. Los dibujos de la derecha muestran eso. No sé si se entienden. Todos los dibujos en vertical de la derecha es como un corte en escantillón de los tres pisos con ese panel. Entonces tú te fijas que hay el piso al medio es el panel, entonces te lo deja distanciado del muro, en ese caso del tabique de fachada, que Claro, tiene una aislación además, pero igual tiene esa cámara de aire que te lo deja separado. claro, y esa cámara de aire actúa como aislador térmico. Súper. Mira, Logan, un alumno también, nos pregunta varias veces, ha reformulado la misma pregunta. Él está súper inquieto porque encontró interesante esto de que ustedes hayan dejado estos pisos con bastante más altura que la normal. Entonces nos dice, ¿se podría haber bajado aún más el estacionamiento? Cosa de que la terraza arriba pudiesen haber llegado a ser más altos esos paramentos o se pudiese haber efectivamente diseñado esas cubiertas en las terrazas de la quinta fachada. Sí, nos hubiera encantado bajar más de estacionamiento, pero te lo tengo que mostrar en corte. Había una restricción muy puntual, muy específica, no está en ese corte. Creo que es como la tercera lámina, cuando muestran las rasantes, ¿no? Que no alcanza a aparecer no, el corte está pasado por la escalera. Si uno hace un corte por la rampa vehicular, el auto topa con el pasillo arriba. No sé si se ven en la imagen, déjame buscar una foto que lo muestre mejor. Donde está esa reja de fierro, ahí en el fondo la rampa del auto tiene una pendiente mínima. Tú no puedes hacerla muy empinada, entonces el auto no puede bajar. Supongamos que este es el corte, no está pasado justamente por la rampa, pero si vamos de izquierda a derecha, ese auto tiene que lograr bajar desde donde está esa persona hasta el subterráneo y no puede bajar muy abruptamente, hay una pendiente que tiene que respetar. Y eso hacía que el auto avanzara y empezara a topar con el pasillo. Por lo tanto, ahí se producía un problema, digamos, que hizo que finalmente cambiáramos el nivel. No se nota muy bien, pero si ustedes se fijan, el nivel digamos, del volumen que está hacia la calle es un pelo más alto que el nivel
que el nivel del desarrollo hacia atrás. Se produce como voy a ver si de repente aparece en foto mejor. Se produce como un pequeño, ahí se ve, te fijas, cuando tú llegas a la escalera peatonal, tú doblas y ya estás parado arriba de donde entra el auto. Por lo tanto, ese punto, esa pasada en el fondo, que también tiene que cumplir un ancho mínimo de los corredores, nos impedía haber hecho haber, digamos, bajado más el nivel de primer piso. ¿Por qué? Porque empezaba a topar el auto con eso. Entonces, lo que hicimos fue, porque el auto también tiene una altura mínima, lo que hicimos fue, a ese tramo de la losa, le hicimos como, es una losa inclinada. Creo que no está en ninguna de las fotos, pero esa parte es bien interesante porque finalmente es una solución constructiva de diseño para que finalmente pueda pasar el auto cómodamente. Me parece que en una de las imágenes del subterráneo... En un corte creo que aparecía, en un corte como en render, ¿no? Que yo creo haber visto el auto ahí. Sí, mira, también nos preguntan los alumnos sobre, en el caso de habitar las terrazas de arriba. Ay, ¿puedes dejar ahí, Mauricio, esa imagen? Hay un alumno que nos pregunta cómo iluminaron los pasillos. Y yo creo que la imagen anterior mostraba el tema de lo que ustedes han hecho, esa solución. ¿Cómo iluminaron los pasillos? No, bueno, el pasillo igual, lo que pasa es que la foto quizás no es un poco más oscuro de lo que se ve en la foto. Además que el medio está tomada más hacia el final, donde ahí también hay salida a un patio ahí. Pero bueno, tiene salida por ambos lados, por ambos extremos, y en el tramo intermedio están estos bloques de vidrio, que los recintos interiores de los departamentos, como están tan iluminados, finalmente le otorgan iluminación aquí. Hay un tema quizás, digamos, que podría ser cuestionable desde el punto de vista de la privacidad, de que tú ves un poco hacia adentro. Usamos un bloque de vidrio como que no te deja ver bien poco hacia adentro, pero claro, se entiende que finalmente va en beneficio también de la habitabilidad en el lugar donde no está el departamento, en el fondo, no está la casa. Y ahí también hay un tema complejo porque esos bloques también tienen que cumplir una norma de fuego. En este caso, no tenía que cumplirla porque es un primer piso, pero si uno quisiera hacer esto en departamentos, en los pisos superiores, ese bloque habría que usar uno que es especial, que es contrafuego, que es muchísimo más caro. Pero más allá de lo técnico, la idea de iluminarlo fue justamente a través de estos bloques y bueno, de los espacios intermedios, como este pasillo que tiene esta reja. Sí, es una interesante solución. Ahí, en la foto de la derecha se ve. Si tú te fijas la rampa va bajando y esa losa que sostiene la reja se va engrosando hacia adentro. Porque esa distancia es casi la mínima, es un poquito más, pero es casi lo mínimo para que el auto pase. Y la verdad que ese punto era el crítico para subir o bajar el nivel de ese pasillo. Por eso que finalmente estamos subiendo 1,40 m. Pero después volvemos a bajar a 1,20 m, es decir, bajamos 20 centímetros en el desarrollo del pasillo para poder darle mayor altura al tramo intermedio. En la planta se veía justamente ese tramo. Cuando doblas, te fijas que hay otra rampa ahí, que está justo en la espalda de la cocina de las unidades chicas que están ahí. Entre la puerta. Ahí bajas 20 centímetros y todas las casas que están hacia el fondo tienen mayor altura de piso cielo que las dos primeras. Todo un puzzle tridimensional de no menor complejidad. Me voy a otra pregunta técnica y ya para ir cerrando. ¿Qué consideraciones hay que tener cuando uno desarrolla esta quinta fachada, el techo, que se pueda incluir árboles o vegetación en ellos? Yo entiendo que son que la vegetación o los árboles que están puestos ahí o en las imágenes, en los renders, están bien puestos sobre macetero. Pero si uno quisiera crear una cubierta verde, ¿qué consideración? ¿Hay un espesor mínimo? Si tiene alguna experiencia al respecto. ¿O cómo lo solucionaron aquí? O sea, para hacer una cubierta verde se necesita muy poco, 30 centímetros o algo así, o 40 máximo. Para cualquier solución que hoy día hay varias tecnologías la verdad que eso es como un producto que tiene que hacerse cargo de las raíces y de que se drene también el agua. Eso es lo que necesitas para que se te dé algo verde en el fondo.
Ahora, si tú quieres plantar un árbol o algo más grande, ya necesitas más espacio, no es recomendable. Pero en este caso, en este edificio se podría haber hecho perfectamente una cubierta verde. No se hizo por un tema de costo y porque era muy probable que eso se eliminara y se tomara la terraza completa, como parecía en una de las imágenes. Ok. Mauricio, yo para ir cerrando te voy a hacer también la última pregunta por parte nuestra. Ahí quedaron varias ahí preguntas por responder en el chat que después las vas a poder ver y respondérselas directamente a los alumnos. Pero en cuanto a lo colectivo, aquí uno ve que el proyecto más bien se la juega por lo que ocurre al interior de estas viviendas y luego lo que ocurre en estas terrazas que sigue siendo a nivel familiar, ¿verdad? Si pudiese pensarse en un proyecto que tuviese más holgura de terreno, ¿cuáles otras instancias de uso común, colectivo, espacios que pudiesen compartirse entre las familias se imaginan ustedes que son necesarios, sobre todo hoy en día con la pandemia y con todo este cambio en los modos de habitar? Sí, buena pregunta. Lo que pasa es que ahí hay un tema que tiene que ver con ¿cuál es como la tendencia en el sentido de lo que está ocurriendo hoy día en el tema inmobiliario? Y hoy día las inmobiliarias te dicen que mientras menos común, mejor. ¿Por qué? Porque los espacios comunes están muy asociados al tema de los gastos comunes. Y la gente hoy día quiere pagar cada vez menos gastos comunes. Por lo tanto, es una cosa que se nos pidió. Nosotros también queríamos plantear el tema de uso de espacios comunes, porque arquitectónicamente también te dan muchas más oportunidades. Pero en ese tema la inmobiliaria se mantuvo súper firme de que no, aquí había que hacer un proyecto que tuviera las menos áreas comunes posibles. Está como ese pasillo solamente. Aquí no hay conserje, hay todo un sistema de organización interna de los vecinos para todo el tema de retiro de basura y eso. Pero lo que se buscaba como esta tendencia, así lo dice en el tema inmobiliario hoy, es que digamos, se pide cada vez menos espacios comunes. En el sentido frío del producto. Yo entiendo que hay que sería como interesante abordarlo desde el punto de vista arquitectónico, de lo que significan los espacios comunes, porque es un lugar de encuentro entre los vecinos, etc. Pero desde el punto de vista inmobiliario, y lo inmobiliario no es otra cosa que una respuesta de las demandas que hoy día están, o sea, es decir, lo que la gente busca, que la gente que compra, digamos, y busca eso, está pidiendo cada vez menos espacios comunes. Pero eso es una realidad. Ya. Nos pone en jaque frente a las problemáticas y a las propuestas que están levantándose aquí desde el taller. Diciendo también que depende del lugar y de las condiciones. Si tú tienes un terreno enorme que te permita hacer eso, bueno, obviamente ahí aparece esa componente porque le da valor. O sea, si lo común le da valor al producto, va a estar incorporado. ¿Te fijas? Pero en este caso que había tanta restricción de superficie en la cabida, cualquier espacio común no iba a ser pagado. ¿Te fijas? Claro, No sí. iba a querer pagar. Sí, ahora desde tu, si especuláramos y saliéramos del ámbito inmobiliario, Mauricio, frente a tu experiencia proyectando viviendas y hoy día pensando también en proyectos ya de temas colectivos, ¿crees que para un proyecto de mediana densidad, de mediana altura en la ciudad, se vería beneficiado al incluir instancias de uso comunitario o instancias de uso que fuese distinto al tema de lo doméstico, mixto, mixtura de usos, etcétera? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque por lo que te explicaba recién, si por ejemplo las condiciones cambian, ya no es este el terreno, sino que estamos hablando de una torre, por ejemplo, que hoy día está como bastante en cuestión estas dos. O sea, Santiago tiene la mayoría de los terrenos que se puedan construir máximo 2 pisos. Y de ahí nos pasamos a lugares que no hay plan regulador y se permiten hacer torres de 30 pisos. Entonces esa como asimetría finalmente es dañina. Ahora, si en los lugares donde se permitan hacer torres, esos edificios fueran pensados con esa mirada, yo creo que sería un aporte. Si tú puedes, o sea, en vez porque cuando tú tienes esa holgura para poder densificar, finalmente se transforma en algo negativo que le va a restar valor. Pensemos en las torres, digamos, los guetos verticales que le llaman. Esos edificios son departamentos que finalmente van a ir perdiendo valor porque no tienen nada más. Cuando, en una tipología como esa, yo creo que es muy deseable que aparezcan áreas comunes
que de alguna forma enriquezcan y le den valor a la experiencia de vivir en torres, digamos. Yo creo que ahí hay casos donde yo creo que definitivamente sí le aporta. Este es un ejemplo como bastante reducido, donde digamos, se buscaba como el concepto de casa, y al acercarte al concepto de casa, digamos, de propiedad tuya, en el fondo, el mercado aquí, digamos, no buscaba, digamos, los espacios comunes, pero cuando hay terrenos más grandes o cuando la tipología te permite crecer en vertical o en altura, obviamente ese tipo de cosas empiezan a ser requeridas, yo creo, desde el punto de vista inmobiliario incluso. Sí, sobre todo hoy día cuando vemos que la vivienda ya no solamente sirve para alojar y para hacer uso del hogar, sino que empieza a mezclarse con el trabajo, con el comercio, con el emprendimiento, con la pyme, y un poco replica este modelo de barrio que teníamos antiguamente, donde una vivienda se abre, un local comercial, etc. ¿Verdad? Exacto, Sí. como tú dices, es así. Mauricio, súper bonito el proyecto, como repito, es una joyita por todos los ángulos en que se le mire. Felicitaciones por ello, y también transmite nuestras felicitaciones a Benjamín. Y esperamos que la próxima vez invitarlos a que también nos muestren las oficinas de E2G, que son me imagino que ocuparon el sistema prefabricado de maderas que ellos desarrollan, ¿verdad? No, porque son las oficinas de ellos, era antes que se hiciera la fábrica. Ah, perfecto. Pero, claro, pero sí hay un sistema de madera laminada que es bien interesante desde el punto de vista de la estructura. Ya, excelente. Bueno, comentarte que esta sesión ha quedado grabada y vamos a compartir contigo el link, y te damos un aplauso virtual y agradecimiento por dedicarnos tu tiempo y motivarnos con los lindos diseños que nos traen hoy día. Muchas gracias. No, muchas gracias, Carolina. Muchas gracias también a todos, Nicole, Carolina, a todos los profesores ahí, a la universidad por la invitación. Y nada, pues agradecido de haber tenido la posibilidad de mostrar el proyecto. Así que, gracias. Nos vemos sin falta. Sí, dime, Nicole. Solo quería agradecerte, Mauricio, la buena onda de haber aceptado la invitación y contarles a todos que la verdad es que es un lujo tener arquitectos de la talla de Mauricio y que haya tenido esta disposición para estar hoy día en taller, porque la verdad que es una clase de taller que es súper valioso ver un proceso real y en donde muchas cosas se nos juntan con lo que estamos viendo en el proceso del teórico de taller. Así que muchas gracias y felicitaciones, de verdad, muy lindo el proyecto. Gracias, Nicole. Encantado Invitado, para siempre. A corregir después. No, se pasaron. Muchas gracias. Sí, chao.